Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Wallet Academy. Espero que se encuentren bien y como de costumbre vamos a continuar con la saga de CCNA y continuamos con el módulo de seguridad del ENSA, el módulo 3 de la certificación. Así que, sin más que agregar, empecemos. Recuerda suscribirte antes de iniciar porque sabes que aquí en este canal tienes material de todo tipo y con contenido de calidad. Tienes CCNA, CCNP, ciberseguridad, ethical hacking, así que empezamos ahora. Para esta sesión vamos a hablar acerca de la seguridad de servicios IP y como no vamos a hablar acerca de los protocolos que están vulnerables a cualquier tipo de ataque de seguridad y que puede afectar el robo de información y también la debilitación de los dispositivos de red o los servicios que están trabajando en la infraestructura interna. En este caso hablaremos de las vulnerabilidades ARP, los ataques DNS, lo que es los ataques HTTP, entre otros temas de interés. Así que la clase la iniciamos ahora mismo. Anteriormente, en la sesión pasada, aprendimos sobre las vulnerabilidades IP, TCP y UDP. El conjunto de protocolos TCP/IP nunca se creó para la seguridad. Por lo tanto, los servicios que utiliza IP para direccionar funciones como ARP, DNS y DHCP tampoco son seguros, como veremos a lo largo de toda esta clase. Los hosts transmiten una solicitud ARP a otros hosts del segmento para determinar la dirección MAC de un host con una dirección IP específica. Todos los hosts de la subred reciben y procesan la solicitud ARP. El host con la dirección IP que coincide con la solicitud ARP que envía una respuesta hacia el dispositivo con su dirección MAC. Aquí puede verse claramente cómo el equipo H1 intenta conocer al equipo H4 mediante su IP y en este caso el mensaje le llega a todos. Ese ARP request, solicitud ARP, le llega a nivel de difusión a todos los equipos y solamente el equipo con el que coincide la dirección IP va a responder, o sea, el H4 responde y envía su MAC address nuevamente hacia el equipo H1 para que éste se agregue a su tabla ARP. Este es un tema muy interesante y del cual he hablado a detalle a lo largo de parte de seguridad, así que te invito a que veas en el playlist de ciberseguridad aplicada el tema de realizando un ataque man in the middle con ARP. Ahí aprenderás cómo ver la tabla ARP, cómo conocerla, cómo interpretarla y cómo generar un ataque de envenenamiento hacia este protocolo. Así que sigamos por acá. Cualquier cliente puede enviar una respuesta ARP no solicitada llamada ARP gratuito. Esto suele hacerse cuando un dispositivo se inicia por primera vez para informar a todos los demás dispositivos de la red local sobre esa nueva dirección MAC del dispositivo. Cuando un host envía un ARP gratuito, otros hosts en la subred almacenan esta información en sus tablas ARP, tanto la dirección MAC de ese equipo nuevo que se ha conectado como también la dirección IP que contiene o que está compuesto en este ARP gratuito o en ese paquete ARP gratuito. Ahora, esta característica de ARP también significa que cualquier host puede reclamar ser el propietario de cualquier IP o dirección MAC. Un hacker puede envenenar el caché de ARP de los dispositivos de la red local y crear un ataque man in the middle para redireccionar el tráfico. El objetivo es atacar un host y cambiar su gateway predeterminado por el del dispositivo del agente de amenaza, o en este caso del hacker. Esto posiciona al hacker entre la víctima y todos los demás sistemas fuera de la subred local. El protocolo de servicio de nombres de dominio o DNS define un servicio automatizado que coincide con los nombres de los recursos, como por ejemplo www.cisco.com, con la dirección de red numérica necesaria como la dirección IPv4 o IPv6. Incluye el formato para las consultas, respuestas y datos y usa los registros de recursos para identificar el tipo de respuesta de DNS. La protección de DNS suele pasarse por alto. Sin embargo, es fundamental para el funcionamiento de una red y debe protegerse correctamente. Los ataques DNS incluyen ataques de resolución abierta de DNS, ataques sigilosos de DNS, ataques de concurrencia de DNS, ataques de tunelización DNS. Ahora, el primero, que son los ataques de resolución abierta de DNS, se debe
básicamente a que muchas empresas usan como DNS a Google, que es un DNS público. Ahora, estos tipos de DNS se denomina DNS de resolución abierta. Ahora, una resolución de DNS abierta responde a las consultas de clientes fuera de su dominio administrativo. Ahora, este tipo de DNS abiertos son vulnerables a múltiples actividades o a múltiples ataques, como se menciona aquí en esta tabla. El primero de ellos es el ataque de envenenamiento de caché DNS. Los actores de amenazas envían información de recursos de registro falsificados a un servidor DNS para redirigir a los usuarios de sitios legítimos a sitios maliciosos. Los ataques de envenenamiento de caché DNS se pueden usar para informar al DNS de resolver una dirección hacia un servidor malicioso o hacia que está proporcionando básicamente información falsificada que redirige hacia equipos de los hackers. Luego se encuentra la amplificación de DNS y los ataques de reflexión. En este punto, los hackers usan ataques DOS o DDoS en servidores de resolución abiertas, como los DNS de Google, para aumentar el volumen de ataques y ocultar la verdadera fuente de un ataque. Los actores de amenazas envían ataques DNS a las direcciones o a los servidores DNS con la dirección IP de un host de destino. Estos ataques son posibles porque la resolución abierta responde a las consultas de cualquiera que pregunte. En pocas palabras, es como hacer un ping hacia Google, pero dando como IP de origen la IP de la víctima, para que todas las respuestas se dirijan del DNS de Google hacia la víctima y este se sature su funcionamiento y sus recursos físicos. Y por último tenemos los ataques de recursos disponibles de DNS. Un ataque DOS que consume los recursos de un DNS abierto. Básicamente, este ataque consume todos los recursos disponibles para afectar las operaciones de ese servidor DNS abierto. En pocas palabras, es como si el hacker atacase el DNS de Google o cualquier DNS público. El impacto de este DOS puede requerir que ese DNS abierto se reinicie o que los servicios que está brindando sean detenidos o reiniciados. Luego tenemos otros tipos de ataques que son los sigilosos. En este punto, los hackers utilizan este tipo de técnicas para ocultar su identidad y ocultar la identidad de los hosts maliciosos que pueden realizar actividades ilícitas. Como por ejemplo, la primera técnica es el flujo rápido, donde los hackers utilizan esta técnica para ocultar el origen de su phishing y de sus sitios de malware. Y esto lo ocultan detrás de un DNS comprometido o de un servidor DNS ajeno. Entonces las direcciones IP de estos hosts, gracias a este DNS, van a ir cambiando constantemente para que no sean ubicados. Entonces esto, como se menciona, puede cambiar incluso en minutos. Y estas botnets a menudo emplean técnicas fast flux para esconderse efectivamente de ser detectados. Luego tenemos el flujo doble de IP o el flujo IP doble. Bueno, en este caso los hackers utilizan esta técnica para cambiar rápidamente el nombre de host y las direcciones IP que se le asignan públicamente. Y eso también sirve para cambiar el servidor de nombres autorizado. Esto aumenta la dificultad de identificar el origen del ataque. Y tercero, tenemos los algoritmos de generación de dominio, donde los actores de amenazas usan esta técnica para generar nombres de dominio aleatoriamente, ¿bien? Para luego usarse como puntos de encuentro para sus servidores de comando y control. En pocas palabras, este ataque genera nombres de dominio de forma aleatoria y le da pues al hacker una posibilidad de usar esos nombres aleatorios como canales de comando y control, o sea, para trabajar con shells que controlan remotamente a los dispositivos. Después tenemos los ataques de sombreado de dominio de DNS. El sombreado de dominio de DNS implica que el hacker reúne las credenciales de una cuenta de dominio para crear silenciosamente múltiples subdominios y estos usarlos durante sus ataques. Estos subdominios generalmente apuntan a servidores maliciosos sin alertar al propietario real del dominio principal. Ahora bien, la tunelización de DNS.
En este caso, los hackers utilizan la tunelización de DNS para colocar tráfico que no es exactamente del tráfico DNS legítimo. Este método a menudo evita o evade las soluciones de seguridad o los dispositivos de seguridad como firewalls, IDS, cuando un hacker desea comunicarse con bots o con equipos remotos dentro de una red protegida. Esto ayuda a que el hacker pueda pasar desapercibido y que los monitores de red no puedan detectar el tráfico que éste genera con los bots o los equipos víctima que están comunicándose con el hacker. Como se muestra aquí los pasos, es cómo funciona un túnel DNS para lo que es un comando o un canal de control y comando enviados en una botnet. En primer lugar, lo que se hace es que los datos se dividen en varias partes codificadas. Luego, cada parte se coloca en una etiqueta de nombre de dominio de nivel inferior de la consulta de DNS. Dado que no hay ninguna respuesta del DNS local o en red para la consulta, la solicitud se envía a los servidores recursivos del ISP. Luego, como punto número 4, el servicio DNS recursivo reenvía la consulta al servidor de nombres autorizados del hacker y este proceso se repite hasta que se envían todas las consultas que contienen las partes que tiene pues, el tráfico que está generando dicho hacker o dicho actor de amenaza. Como punto número 6, cuando el servidor de nombre autorizado del hacker recibe las consultas DNS de los equipos infectados, envía las respuestas para cada consulta de DNS, las cuales contienen los comandos encapsulados y codificados. Y como séptimo paso, el malware en el host atacado vuelve a combinar las partes y ejecuta los comandos ocultos dentro. Ahora, para detener el túnel DNS, el administrador de red debe usar un filtro que inspeccione el tráfico DNS y preste especial atención a las consultas DNS que son más largas de lo normal o las que tienen un nombre de dominio sospechoso. Además, las soluciones de DNS como Cisco OpenDNS bloquean gran parte del tráfico de la tunelización de DNS identificando dominios sospechosos. Ahora hablemos sobre la seguridad en DHCP. Los servidores DHCP proporcionan dinámicamente información de la configuración IP hacia los clientes de forma pues, totalmente dinámica. Ahora, esta imagen muestra pues, una secuencia típica o el comportamiento normal que tendría DHCP entre un cliente y un servidor. Obviamente lo primero que se tiene que hacer aquí es que el cliente transmite un mensaje DHCP Discover. Esto se envía por difusión, multidifusión, se envía a todos los dispositivos que están conectados a la red. Ahora, cuando el servidor, por el otro lado, recibe este DHCP Discover, lo que hace es ofertar o entregarle pues una información de red que al cliente, o sea, al equipo le puede interesar, ¿no? En ese caso, lo que hace el servidor es enviar un DHCP offert, pero lo envía en unidifusión, es decir, lo envía únicamente al host que envió el discover. Ahora, este equipo en el offert o el servidor dentro de su offer envía la IP address, envía la máscara de subred, envía el default gateway, y toda la información que este equipo o que el cliente necesita para conectarse a la red. Una vez que el cliente recibe esta información, este offert, lo que hace ahora es enviar nuevamente en broadcast, es decir, en difusión, un DHCP request que indica que la oferta, ¿no? de las direcciones que ha recibido la ha aceptado, ¿no? O que va a aceptar y va a configurar su red con la información que le envió ese servicio de DHCP. Y por último, una vez que el servidor recibe ese request o esa aceptación, lo único que hace el servidor es enviarle nuevamente por unidifusión un ACK, ¿bien? O un DHCP ACK, que básicamente es la confirmación de que todo ha salido bien, ¿no? Básicamente. Entonces, este proceso que contiene el discover del cliente, el DHCP offer del servidor, el request del cliente y el ACK del servidor se le conoce como
el funcionamiento DORA, D-O-R-A, ¿no? Básicamente las iniciales con las cuales se les conoce a cada uno de estos paquetes que viajan desde el cliente hasta el servidor. En la parte de los ataques de DHCP, el ataque más común es el ataque de DHCP o rogue DHCP o la suplantación de DHCP. Un ataque de suplantación de DHCP se produce cuando un servidor DHCP dudoso o suplantado o falsificado se conecta a la red y brinda parámetros falsos a los clientes que están conectados en la misma red. Ahora, un servidor suplantado o falso puede proporcionar información engañosa, como por ejemplo, en vez de entregar un gateway legítimo o el gateway original, pueden entregar como gateway la IP del equipo de un atacante o de un hacker para que todo el tráfico hacia internet se redirija hacia ese hacker y así pueda realizar un ataque man in the middle. Bien, entonces no solamente es el gateway lo que se puede utilizar para engañar, se puede utilizar también el DNS, bien, enviar un DNS incorrecto, enviar una dirección IP incorrecta y de esa manera puedes generar denegaciones de servicio, redireccionamiento DNS, entre muchos ataques de gravedad. Ahora, todo esto que te acabo de mencionar lo hemos visto en el video de DNS spoofing contra un equipo Windows 7, el cual te recomiendo que puedas ver para que veas cómo un especialista en seguridad realiza este ataque y cómo es que un Windows 11, un sistema, es afectado por estos ataques. Estos videos van a estar aquí en la parte de la descripción, así que vas a poder profundizar más el conocimiento en estos temas. Entonces, en esta figura, como se puede ver en la primera figura, un cliente legítimo se conecta a la red y va a usar un Discover, un DHCP Discover, para tratar de requerir o solicitar los parámetros de configuración IP. Por lo tanto, este equipo transmite un DHCP Discover en busca de una respuesta de algún servicio de DHCP que se encuentra en la red. Bien, ahora acá vemos que hay un servidor legítimo, que es el que está en la parte superior, y hay un suplantador de DHCP o un rogue de DHCP en la parte inferior, que es un hacker. Ahora, este Discover, como va a nivel de broadcast, va a llegarle a ambos servidores de DHCP. Bien, entonces, en este caso toca que los servidores de DHCP, tanto el legítimo como el hacker, respondan a este Discover. Entonces, como este mensaje va a llegarle a todos los equipos, ambos van a responder, es decir, tanto el servidor de DHCP como el hacker van a responder a ese Discover que envió el cliente. Ahora bien, supongamos que el cliente recibió primero el offer, porque eso es lo que viene después. El hacker o el servidor legítimo envían un offer con la información de IP. Bien, supongamos que el cliente recibe primero el offer del hacker o del atacante. Lo que este va a hacer ahora es enviar su request, ¿no? Su aceptación de los parámetros. Bien, y es ahí donde el hacker va a enviar los IPs maliciosos, los IPs engañosos, los DNS engañosos para que el dispositivo pueda entrar en un ataque man in the middle, bien, o pueda ser redirigido por un DNS falso a otras páginas engañosas o clonadas para el robo de información o credenciales. Y en la última imagen, bueno, simplemente se ve cómo el hacker envía su ACK o el acuse de recibo, ¿no? Simplemente para decir que el trámite de esta información de DHCP ha sido aceptada y ha sido culminada, ¿no? Entonces básicamente aquí terminó el funcionamiento de DHCP y es así como el hacker pudo engañar con este método a la víctima. Y bien, estimados, este es el fin de este capítulo, este pequeño tema que forma parte de la especialidad de CCNA ENSA, módulo 3, y espero que hayan aprendido algo nuevo, estimados. Sin más que agregar, cualquier consulta es bienvenida. Vamos a responder lo más antes posible a tus dudas para que de esta manera puedas aprovechar el conocimiento que te brinda Quality Academy. Sin más que agregar,
Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.